estimadas autoridades. ¿Se escucha? No. Universidad de la Ciénega, a los que conforman esta mesa, un gusto compartir con ustedes. Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, autor de la obra Cárdenas por Cárdenas, expreso mi admiración y respeto. El ingeniero Cárdenas ha sido un actor político y pieza central de la transición política en nuestro país. Posee un extenso conocimiento del entorno político, por lo cual me permitiré destacar brevemente su trayectoria. Candidato presidencial de los partidos de izquierda en 3 ocasiones, senador de la República, gobernador de Michoacán, fundador y presidente nacional del PRD, además de su paso como jefe de gobierno del Distrito Federal. Experiencia que le agrega valor a cada una de las páginas que integran este libro. El ingeniero se preocupó como cualquier otro autor en lo siguiente: en estas páginas se encontrará, quiero insistirlo, lo que hizo, en lo que anduvo, en lo que pensó, pero mucho no aparecerá, página 15. Lo cual es natural en cualquier investigación, porque quiero decir que no hay documento perfecto y que se pueda decir terminado. También se preocupa el autor por la objetividad de las páginas, cosa difícil de hacer familiar y conocer con mucho detalle al personaje. Sin embargo, creo desde mi punto de vista que logra ofrecer detalles desconocidos con rigor científico y desde luego, como dice el autor, con admiración, lo cual refleja la pasión de quien escribe, ya que no hay peor cosa en la vida que escribir sobre algo que no nos apasiona y que no nos inspira. El autor se da la tarea de escribir sobre la vida política de un personaje clave en la historia del sistema político mexicano, en un periodo vital de construcción social. El académico mexicano Arnaldo Córdoba escribe en su obra La formación del poder político en México que durante el periodo de Cárdenas se dio un proceso de institucionalización de las clases medias, mayor disciplina de la clase política en el Partido de la Revolución Mexicana y una atención importante al sector obrero, uno de los logros más notorios del liderazgo de Lázaro Cárdenas. Dicho lo anterior, el contenido de la obra resulta más que pertinente para comprender de forma panorámica la influencia de un personaje estadista y que algunos han catalogado como caudillo, líder carismático, movilizador de masas a partir de las categorías propuestas por Max Weber. Leer sobre la vida y la obra de Lázaro Cárdenas, emblema de la Revolución Mexicana, en manos de su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, fue para mí una experiencia muy reveladora. Tenemos una obra que consta de 25 capítulos y un total de 766 páginas. La obra en su conjunto nos permite comprender cómo se constituyó el liderazgo y cómo podemos encontrar datos desde el inicio de la Revolución Mexicana hasta finales de la década de los 60. Voy a compartir textualmente algunos fragmentos que me parecen muy valiosos, aunque para completar los hechos sugiero a los asistentes la compra del libro y aprovechar que el autor está aquí para que les firme la obra. Los capítulos. Los primeros años de vida de Lázaro Cárdenas transcurren en Jiquilpan de Juárez, aquí cerquita, donde nació el 21 de mayo de 1985. Ahí se desenvuelve su vida hasta que se incorpora a la Revolución, página 19. Lázaro Cárdenas fue el tercero de los hijos de Dámaso Cárdenas y Felicitas del Río. En el libro se puede leer cómo Lázaro Cárdenas narra su encuentro con el general Guillermo García Aragón, su primer jefe en la Revolución. Dice textual: llegué y me preguntaron si llevaba armas, contesté que no y me pasaron a un cuarto donde lo encontré escribiendo. Levantó la vista y me invitó a sentarme. ¿Qué trae por aquí? ¿Qué lo trae? ¿De dónde viene? De Jiquilpan. Salí el mes pasado y vengo a incorporarme a la Revolución, página 41. Para 1913 el autor narra cómo Lázaro Cárdenas se reintegró al constitucionalismo, al que se había unido en 1913 en Buenavista, Michoacán, página 63. Como señala el académico Pedro Castro Martínez, es necesario recordar que había distintas visiones sobre los cambios que debía seguir la revolución, villistas, zapatistas, entre otros. El autor dice que Lázaro Cárdenas sabía que había que tomar una postura. Para 1915,
se hace la pregunta: ¿dónde andaba y qué hacía el coronel Lázaro Cárdenas? El autor señala que entre los militares partidarios de la candidatura de Obregón se contaba Lázaro Cárdenas, página 82. Era una lucha por el acomodo del poder de ese momento, se tenía que tomar partido y Lázaro Cárdenas lo sabía. Al llegar a Michoacán en junio de 1920, el recién ascendido a general brigadier Lázaro Cárdenas llegó con el doble mandato: gobernador interino de Michoacán y jefe de las operaciones militares del Estado, página 87. Dualidad clásica de los rituales del sistema político, diría Lorenzo Meyer. Lázaro Cárdenas, en su calidad de militar, se sabía comprometido con la causa de la revolución y no perdía de vista su compromiso con el bienestar de quienes estaban bajo su mando y el de sus familias. Cárdenas en ese momento estaba consciente también de que algún día terminaría su vida familiar y siempre había tenido en mente que al retirarse iría a residir a su natal Michoacán, página 133. El autor narra que después de que a Lázaro Cárdenas se le concediera la licencia para separarse del ejército, se podría dedicar a actividades políticas. Esto fue importante porque con miras en la elección para gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas dejó la Huasteca e inició campaña política. Dice el autor algo que me pareció muy revelador, que en relación con la vida personal de Cárdenas, él siempre fue sumamente reservado, página 147. Como candidato a gobernador de Michoacán, no se percibía otro aspirante que pretendiera la candidatura. Distintos liderazgos de ese momento manifestaron su respaldo, página 151. La principal preocupación del recién gobernador Cárdenas al tomar posesión del cargo era la pacificación del Estado. En ello puso de inmediato manos a la obra. Dice el autor que Lázaro Cárdenas comenzaría a trabajar y a cumplir con los ofrecimientos de campaña, página 171. Lázaro Cárdenas se presentó como presidente del Partido Nacional Revolucionario, secretario de Gobernación y gobernador de Michoacán, página 193. Vuelve a destacar cargos dobles, cargos metaconstitucionales, rituales clásicos del sistema político de los que habla el académico Jorge Carpizo MacGregor. Cárdenas estaba al frente de un cargo ejecutivo y presidía el partido, vieja práctica que persiste hasta el día de hoy. La gestación de la presidencia, desde mediados de 1932, cuando empezaron a expresarse simpatías y a darse alineamientos y reacomodos. Esto casi no pasa en la política mexicana. Cárdenas cumplía sus últimos meses al frente del gobierno de Michoacán, página 217. Había que prepararse para la campaña presidencial y dice el autor que en la convención del partido se aprobaría el programa sexenal y se declararía candidato a la presidencia convocado para diciembre de 1933, página 235. El arranque de la presidencia no fue fácil para Lázaro Cárdenas, porque había que empezar a cumplir los compromisos contenidos en el plan sexenal y los adquiridos en campaña, sobre todo para satisfacer los reclamos de los campesinos y acelerar el reparto de la tierra y dar paso a las demandas de los trabajadores industriales, página 261. Dice el autor que la mayor inquietud fue la intranquilidad social que Cárdenas había encontrado durante sus recorridos de campaña. Encontró la demanda insatisfecha de tierra de campesinos, dice, en prácticamente todos los estados de la República. Para Lázaro Cárdenas, entregar la tierra constituiría la eliminación de la inestabilidad política y social. El autor dice que con el problema del maximato resuelto, con el general Plutarco Elías Calles en el exilio, el país estaba bajo control. Después Lázaro Cárdenas se dispuso a cumplir lo que él consideraba su mayor compromiso y el pendiente más serio de la revolución con el pueblo: la entrega de las tierras de los campesinos que con todo derecho reclamaban, página 317. Su legado en el indigenismo se puede resumir en lo siguiente: desde su incorporación a la revolución, Lázaro Cárdenas conoció de las injusticias y precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas. Dato revelador: sus primeros encuentros directos fue en la comunidad indígena de Jiquilpan, página 355. Respecto a la organización política durante la campaña por la presidencia, Cárdenas llegó con experiencia para navegar en la alta política, dice el autor, previa a su experiencia como gobernador interino en los 20 y como gobernador electo de Michoacán al inicio de los 30.
Dice el autor de la obra que para Lázaro Cárdenas fue prioridad unificar a los trabajadores organizados en torno a un proyecto común que significara, entre otras cosas, el mejoramiento material y fortalecimiento político de los propios trabajadores. Página 365. Sobre este aspecto, el académico Arnaldo Córdoba sintetiza ese llamado en lo que él denomina la política de las masas del cardenismo, de lo cual cito textual su obra. 2 años antes de terminar su gobierno se podía saber con satisfacción que la dispersión había terminado. Finalmente, México era un país organizado, citado de Arnaldo Córdoba. En sus discursos de campaña, Lázaro Cárdenas tocó en diversas ocasiones el tema educativo, sobre todo en la necesidad de llevar a la escuela en donde no había, así como de dar un mayor impulso a la educación de campesinos y obreros, página 394. En la política exterior e interior nos dice el autor de una forma bien interesante que para Lázaro Cárdenas fueron partes inseparables de un mismo proyecto de nación, la política exterior y la política interior. El rescate, respeto y ejercicio de la soberanía nacional, la autodeterminación, la paz, la equidad, la cooperación, la solidaridad entre naciones y pueblos, página 407. En mayo de 1937 habría de iniciarse el proceso que condujo al acto más importante del gobierno de Lázaro Cárdenas y de las acciones reivindicadoras de la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera en 1938. 2 años más tarde, la Asociación Presidencial de 1940 nos dice y nos cuenta el autor que para Lázaro Cárdenas una buena parte del esfuerzo al frente del gobierno se orientó desde sus primeros tiempos a la unificación y organización de los sectores populares, a su educación cívica y al fortalecimiento de las organizaciones, página 495. Al dejar Los Pinos, Lázaro Cárdenas y Amalia habían decidido radicarse en Michoacán. Nos dice el autor que durante los 6 años de la presidencia de Lázaro Cárdenas, dato que me parece muy valioso, no se paró por el rancho ni por la tierra caliente, por considerar que no sería correcto que se pensara que el presidente atendía de manera preferente sus asuntos particulares y no de su encomienda pública, mucho que deberían de aprender los políticos de ahora. A raíz de los conflictos con el Maximato y su liquidación política, Lázaro Cárdenas tomó la decisión que en distintos momentos hizo pública, que concluida su gestión al frente de la presidencia de la República, no volvería a tener participación alguna en cuestiones de índole electoral, ni a través de una participación buscando un cargo, ni impulsando o oponiéndose a cualquier candidatura o partido. Página 549, algo que también deberían de recordar nuestros expresidentes. En la parte final del libro podemos encontrar datos muy valiosos de la vida del expresidente de la República. Cárdenas realizó, dice el autor, pocos viajes al extranjero, pero debe destacarse su encuentro en una reunión en Venecia con el dictador Fulgencio Batista de Cuba. Tuvo encuentros además con algunos presidentes, como el que tuvo con Adolfo López Mateos, entre otros. Para terminar, 30 años intensos de lucha permanente, cita el autor en el capítulo 25, fueron los que vivió Lázaro Cárdenas como expresidente, ya que en ese periodo se le vio defendiendo como expresidente la integridad de la nación, una postura ante la Guerra Fría y la autodeterminación de México y de los países latinoamericanos en la lucha por la paz. Los derechos de la gente también fueron importantes y la libertad de los presos políticos y otras cuestiones en esta etapa de su vida. Termino mi intervención con una cita del académico Barry Carr. Hay que recordar, dice, que la reforma del sistema político llevada a cabo bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas estuvo acompañada por una gran ola de movilizaciones de masas, una profunda reforma agraria, la creación de nuevas formas sindicales, así como una serie de atrevidos experimentos de autogestión con éxito y que tuvieron impacto en las siguientes décadas. Este es un diagnóstico no hecho por el ingeniero, sino es un diagnóstico hecho por otro académico con el cual concuerda con el contenido de la obra que ahora nos ocupa. Por su atención, muchas gracias.